Muchísimas gracias por mantener su fidelidad a nuestro programa Escribilea. Estamos iniciando el tercer y último tema de la noche, que corresponde a una colaboración de Olga Lidia Cruz del municipio El Cotorro, aquí en la ciudad capital de nuestra nación, y que tienen ustedes en pantalla, telespectadores, una información previa. Inicia la indagación en esta ocasión el profesor Leiva. ¿Qué cosa es? El tema, perdóneme, el tema es un personaje histórico. Bueno, un personaje histórico. Este personaje histórico es hombre, Sí, es hombre. Es un personaje histórico que vive ya en nuestra era, correcto. en algún momento posterior a la edad antigua, Sí, profesor, posterior a la edad media, también. posterior a 1789, No es posterior a esa o fecha. sea, del siglo XV al XVIII. 15 al 18. Es un personaje euroasiático, Euroasiático, europeo, sí, europeo de la Europa continental, correcto. de un país con costa. Sí tiene costas. Ramón, de un país con costa al mar Báltico o al mar Negro. A uno de ellos, profesor, A uno de ellos, sí, sí, voy a pensar que es de Rusia. es de Rusia, Esto es un personaje histórico de la alta política rusa. sí, Y este personaje histórico, a ver, en el caso de Rusia, estaba pensando en una pregunta que en el caso de Rusia siempre es importante, teniendo en cuenta los siglos, porque eso nos ubica o al principio o al final de este periodo. Es alguien de la dinastía Romanov, correcto, ya de la dinastía Romanov. sí, O sea, ahí estamos decantando aproximadamente 2 de esos siglos. ajá, Es alguien que está vinculado a la historia de Rusia entre los siglos, vamos a estrechar más todavía. Así que hasta el 18, 17 o 18. tiene parte y parte, Parte y parte. sí, Bueno, mire, si tiene parte y parte entre el 17 y el 18, es un personaje de la alta política rusa y está mínimamente asociado con la dinastía Romanov, a mí no me queda más remedio que pensar, primero que todo, que es un zar ruso. es un zar ruso, Y si es un hombre y es en esa etapa, no voy a evitar pensar que es Pedro I. ¿Es Pedro I? es Pedro I. En el caso de Pedro I estamos hablando de uno de los personajes más importantes de la historia rusa. Fíjese si es así, que incluso en los años de una historia más de la historia soviética, o sea, cuando se escribía la historia por parte de los clásicos de la Unión Soviética, incluso en esa historiografía marxista y de izquierda, tratándose de un zar, pues se le prestaba en los textos mucha importancia por varias cosas. Pedro I es un personaje muy llamativo porque dentro del retraso con el que siempre asociamos a Rusia para insertarse en la modernidad, vamos a decirlo en sentido general, Pedro I fue un monarca que siempre estuvo consciente de las limitaciones que podía tener ese gran país que le tocaba a él gobernar, como ha dicho usted, entre finales del 17 y principios del 18. Y él tuvo, a diferencia de otros monarcas, y sobre todo de los Romanov, que eran reacios a estas cosas, incluso los que vinieron después de él fueron muy reacios a eso, él tuvo mucho vínculo con Occidente. Él tuvo un vínculo tremendo con Occidente y estaba obsesionado con que lo mejor de la cultura occidental, sobre todo francesa, en materia económica y en materia, ¿por qué no?, también jurídica, se implementara. Y militar, Y militar. Y militar, militar le digo más, dentro de lo militar, navieru, la cuestión de la armada. Porque él sabía que tenía una gran nación, un gran país, ¿no? Y que dependía de la protección de su frontera. Pero además, Pedro I era un hombre que, por ejemplo, conoció varios idiomas, se comunicaba, conocía el mundo occidental. Y eso puede parecernos una trivialidad hablando de temas de personajes históricos, pero es que en el caso de Rusia es muy importante porque no era típico. Pedro I reformó el ejército, emprendió una campaña, varias campañas militares. Aunque mucha gente lo asocia con un personaje vencedor siempre, no, Pedro I tuvo derrotas, pero primero venció todas sus grandes campañas decisivas y una de ellas fue acabó con el Imperio Sueco, terminó con la perspectiva del Imperio Sueco, cuando prácticamente se dirimía cuál de esos dos imperios, el ruso o el sueco, iba a ser protagónico
de lo que conocemos como el Sacro Imperio Romano Germánico para allá. No, mi aporte tiene que ver con esto que acaba de decir el profesor Lombana, y es la condición de Pedro el Grande de gran planificador y urbanista, porque creó una ciudad de la nada, sobre un pantano, prácticamente sobre una marisma, sobre el mar, clavando pilotes, levantó una gran ciudad que llevó su nombre, la ciudad de Pedro, que hoy se llama San Petersburgo, ciudad que ha tenido otros nombres a lo largo de la historia, pero que finalmente se ha hecho justicia y se le ha devuelto el nombre de su fundador. Estamos entonces felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Lombana, y agradeciendo a Félix Julio su aporte a este tema. Vamos entonces a terminar aquí nuestro plato principal en Escribilea. Ahora vendrá la pregunta que realiza cada semana nuestro panel a nuestros telespectadores y que deberá ser respondida de inmediato a través de nuestra página en Facebook, Escriba y Lea Cuba. Lombana, por favor. Sí. Ramón, yo quisiera preguntarle hoy a los amigos televidentes, ¿cuál es el nombre del último ciudadano ateniense condenado al ostracismo en la historia de la Grecia, en la Grecia antigua, por supuesto? Si es tan el amable. nombre del último ciudadano ateniense condenado al ostracismo. ¿Puedo dar un dato curioso? Correcto. Ya. Lo gracioso de este personaje es que la ley del ostracismo se había suspendido, este personaje la activa nuevamente o contribuye a activarla y él es víctima del ostracismo. Pues ya tienen ustedes ahí formulada Fue la el pregunta. último en padecer de esto. Exacto. Entonces, si tenía participación en renovar esta ley, es un En personaje... buen cubano se lo buscó. Exactamente. Bueno, pues entonces ya tienen la pregunta. Deben responder de inmediato a través de nuestra página en Facebook. A las 11 de esta noche en punto estará colocado allí, publicado, el nombre de la primera persona que respondió correctamente y que será la ganadora. Y por supuesto que a través de correo, si es del resto del país, si es de Ciudad de La Habana, de forma directa, recibirá las cortesías que le ofrece Escribilea por haber participado. Punto final para nuestro programa de esta noche. Recuerde que la próxima semana estaremos nuevamente a través del canal educativo los miércoles para que usted tenga esta aventura con el arte, la historia y la cultura universales y todos ganemos en conocimiento. Profesores, muy buenas noches. Muchas gracias también al resto del equipo y a usted. Gracias por su mirada.